Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, me alegra. Me alegra saber que estás bien. Bueno, hoy vamos a tener un episodio que vamos a fluir bastante. Sí, la verdad es que no, igual como nosotros planteamos un poco qué puntos queremos tocar, hombre, aquí lo hemos hecho. Por supuesto. Pero como es un tema que realmente ¿No es tan teórico? No es tan teórico, de hecho parte más de nuestra experiencia como más personal. Correcto. Hemos decidido como no plantearnos mucho qué decir. ¿Ahora está preocupada? Yo estoy preocupada porque le he dicho, Alfon, ya estás grabando. Pero bueno, nos dejaremos llevar, también así nos conocéis más. Correcto, estos somos nosotros de verdad. Sin censuras. Y nada, el tema va a ser ir a terapia. Bueno, nuestros propios procesos de Vamos a hablar un terapia. poco de eso, cómo Sí. hemos llegado a nuestros procesos. Exacto. Al final, Paula, sobre todo, además tiene una dosis extra de conocimiento del tema, porque Sí. aparte de ir a terapia, es la que da la terapia. Exacto. Entonces hay un punto. Sí. Que quizás salga en algún momento, aunque creo que este va La a ser idea el es que abordarlo menos. desde Exacto. otro. Claro, Sí. correcto. Como o sea, creo que al menos- final la visión de paciente también es muy importante. De hecho, creo que parte de lo que me empujó a empezar mi propio proceso fue ese, ¿no? Correcto. Tener esa visión de paciente. Así que creo que nos vamos a centrar en eso. Tenemos aquí un poco Un poco de, ya guioncito. sabéis. Entonces, lo que vamos a empezar hablando es un poco cómo veíamos, o sea, qué percibíamos que era la terapia antes. No sé, al final creo que toda historia tiene unos antecedentes, entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué Sí. pensábamos que era la terapia antes? Antes de empezar nuestros propios procesos. Sí. Yo creo que siempre he tenido una visión bastante guay de la terapia, quizás también por mi profesión, evidentemente, y porque creo que al final No, tu padre también. mi padre es psicólogo, sí que es verdad que no se dedica a la parte más clínica, pero bueno, creo que siempre he tenido como una visión bastante buena de la psicología, pero es verdad que a pesar de eso, no fue hasta tarde cuando empecé con mi primer proceso. Y creo porque hasta los psicólogos somos humanos, entonces creo que todos tenemos un poco de estigma, quizás ya no tanto a lo que supone la terapia a nivel de creencias de hay que estar loco para ir a terapia, pero sí que miedos que pueden surgir a la hora de empezar los procesos. Pero bueno, creo que siempre he tenido una visión bastante guay y aunque tardara un poco, siempre me ha gustado, pues bueno, explorar todo lo que tuviera que ver con el autoconocimiento. Fíjate que yo lo estaba pensando ahora y creo que durante mucho tiempo no tenía una opinión sobre la terapia. Yo fui a terapia hace muchísimos años. Yo eso creo que lo Sí, sabes. sí, me lo has dicho. Que fue con 16 años, Sí. 15, fue muy breve y creo que muy inútil, pero porque tampoco sabía yo lo que Claro. era, pero luego tampoco creo que tuviese un pensamiento mucho más allá. Quizá como yo había ido a terapia, mi hermana había ido a terapia, Claro. había una cierta, aunque luego no lo hablásemos en casa, pero había cierta normalidad Exacto. en cuanto a ir a terapia en mi casa sobre una cosa que no era tan anómala ni tan señalada como en otras muchas casas que conozco se interpretaba. Entonces, pero luego creo que tuve durante muchos años un no planteamiento. Es decir, sí que es cierto que nos encontramos ahora mismo en un momento social en el cual se da mucha importancia a la salud mental que probablemente cuando nosotros éramos más jóvenes. Sí, hubiera facilitado más el Correcto. acceso, aunque creo que hemos tenido ambos una visión, pero ahora que lo estabas diciendo, creo que al final, pese a que hemos tenido una visión buena, creo que también nuestro entorno, aunque haya tenido una visión buena, porque creo que a día de hoy nuestro entorno es bastante en ese sentido, pues bueno, también va a terapia y demás, sí, como que en general tiendes un poco, o sea, yo por ejemplo, que ahora llevo muchos años en terapia, pero recuerdo que mi psico hace relativamente poco estuvo de baja de maternidad y como que yo hice algún comentario, no me acuerdo a qué círculo, si fue alguien de mi familia o algún círculo de amistades, que dije qué ganas tengo ya de que termine la baja porque me apetece muchísimo ir, y recuerdo que esa persona como que me miró preocupada en plan de ostras, le estará pasando algo, y fue como no, pero me apetece.
A ver, sigue siendo... Claro, por eso. Quiero decir, hay una realidad que tenemos que entender sobre los cambios sociales, y es que por mucho que haya algo que esté aceptado, no quiere decir que vaya a haber microcomentarios Total. al respecto del tema. Es decir, Lógico. la palabra loquero, Sí. todo ese tipo de... ¿Eres loquera? Sí. Todo este tipo de comentarios que se hacen sin ningún tipo de malicia, pero que verdaderamente vienen de que la sociedad... Hay determinados temas sobre los que no está tan preparada como nos gustaría que estuviésemos. Eso no quiere decir que no haya una aceptación, simplemente quiere decir que hay una serie de vicios que todos seguimos. Que se mantienen, claro. Y eso quizás también hace que nosotros los tuviéramos internamente e inconscientemente, claro. Entonces, por eso muchas veces hay mucha gente que le cuesta más ir a terapia o plantearse la posibilidad de que ir a terapia vaya a ser algo que le vaya a ser beneficioso. Porque no ves quizás el problema Claro. suficiente como Correcto. para ir, ¿sabes? Entonces creo que es un poco esa Sí. sensación. Entonces, ya que hemos abordado esto, vamos a empezar. explicar- Vale. Vamos a ir al grano. Vamos a explicar por qué ¿Qué pegamos nos a la llevó a terapia. ir a terapia? Tú si quieres saber lo que quieras. O sea, yo quiero decir, no recuerdo que me llevé a ir a terapia cuando era adolescente, en fin, además creo que esto fue una decisión menos mía y más por parte de mis padres. Yo recuerdo decir mucho, es que nadie me entiende, entonces entiendo que al final, bueno, pues este señor se ha preparado para eso. Pero posteriormente, fíjate que antes de encontrar a mi psicóloga, con la que estoy ahora, iba a decir a la que amo. No, pero antes de encontrarla a ella, pasé por 2 psicólogas previamente. Tú lo sabes, además. Y fíjate que, bueno, al final no sé qué me llevó a dar el salto. Creo que se estaba cocinando algo en mí de desasosiego, de empezar a plantearme cosas, de no entender exactamente qué pasaba conmigo, qué pasaba con mi entorno, sobre todo conmigo, que me llevó a entender que igual tenía que dar el paso. También el hecho de verte a ti, sé que no quieres hablar como psicóloga, pero hay una realidad, y es que yo llevo unos años viviendo la psicología muy de cerca y entendiendo los beneficios de la psicología muy de cerca. Entonces al final creo que cuando empiezas a entender de una forma tan próxima que es algo que puede ser muy beneficioso y que puede ser muy útil y que puede venirte bien, lo haces. Creo que mis 2 primeras psicólogas no tenía un planteamiento real de qué estaba pasando. Fíjate que hace unos meses un amigo mío nos preguntó, a mí o unos cuantos amigos, creo que esto tú y yo lo hemos hablado, cuál había sido nuestro mejor y nuestro peor año desde que empezamos la universidad, ¿no? Desde que empiezas tu etapa adulta. Y fíjate que nunca me lo había planteado, pero le dije, creo que mi peor año, a ver, peor, una cosa catastrófica, ¿vale? Pero fue 2021. Justo 2021 coincidió cuando yo empiezo a ir a buscar terapia, ¿no? Creo que no era consciente de que igual estaba siendo un año o una época un poquito más compleja o más convulsa en mi vida a nivel emocional, pero ahora puedo reconocer que lo fue. Sí. Obviamente, pues bueno, que estas 2 terapeutas por diferentes motivos no funcionó, quizá yo no estaba preparado en ese momento, el tipo de terapia, quizá tampoco acabamos de conectar, que eso también es bastante importante, porque empecé a ir con mi terapeuta actual. Y fíjate que es muy interesante, y lo hablaremos después, la razón por la que empecé a ir es muy distinta a la que... Vas ahora, Bueno, claro. por supuesto. Obviamente empecé a ir con ella, bueno, pues que viví un periodo de cambios en mi vida bastante interesantes, sobre todo en ese momento, bueno, pues acababa de vivir una ruptura sentimental. Y entonces, bueno, creo que también fue un poco el catalizador de decir, llevo arrastrando un tiempo mucho desasosiego mental, mucho no sé qué pasa, no sé cómo afrontar, no sé... y esto que ha pasado, que al final fue lo que me hizo ir a terapia, no el decir, vale, ahora ya estoy triste. Entonces muchas veces abordamos la terapia, yo creo que desde el momento de cuando estás aquí entiendes por qué tienes que ir. Entonces en ese momento empecé a ir y esa es la razón por la que empecé a ir a terapia. Creo que está guay tu proceso porque ha tenido como muchos cambios que creo que es interesante luego hablarlos, porque creo que puede acercar mucho al resto de la gente tu proceso. Y creo que es interesante lo que has hablado de los cambios de terapia, porque entre los planteamientos que teníamos realmente consideramos que hablar de el cómo escoger a tu psicóloga es algo bastante importante. Mi primer proceso de terapia ya hace mucho tiempo, ahora mismo no sé cuánto tiempo. Tanto que yo me había olvidado. Eso te iba a decir. Empecé antes de ejercer. Fui por de ejercer como psicóloga. Exacto, de ejercer como psicóloga. No sé por qué mi cerebro. Empecé por terapia de pareja, pero bueno, se combinó con terapia individual. Y bueno, en ese momento fue una ayuda muy importante. Me hizo ver las cosas de
de una forma totalmente distinta. Creo que no fui consciente realmente de lo que me ayudó en ese momento, porque me ayudó a pasar un proceso complicado, pero es verdad que por la corriente que era o por ese momento, no es con la psicóloga con la que sigo. Tengo un súper buen recuerdo, pero pues bueno, al final mis cambios vitales creo que me han llevado a otro tipo de procesos. Déjame hacer un apunte. Dime. Yo no tengo mal recuerdo de mis psicólogos previas. Claro, no, es que a veces lo has explicado bien. Sí, lo has explicado fenomenal. Simplemente sí, creo que no está bien. No, lo has explicado muy bien. Y bueno, ya pasó un tiempo de eso y pasado un tiempo, antes cuando estábamos hablando de que íbamos a hablar de este tema, me puse a calcular el tiempo que llevaba con mi psico actual. ¿Tú cuánto tiempo llevas? 5 años, casi. 5 años ya. Casi 5. Es que yo no llevo ni 2. Ya, yo lo estaba calculando y digo, wow. Pues bueno, con mi psicólogo actual llevo 5. Espero no tener que cambiarla nunca porque la adoro. Y bueno, lo que me llevó en este segundo proceso fue... realmente no tiene nada que ver por lo que empecé con los melones que se descubrieron, la verdad. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Claro, realmente, de hecho, se lo estaba diciendo a Alfa antes, cuando le pedí a mi psico actual, recuerdo que mi mensaje fue: no soy un caso, así lo voy a decir, no voy a utilizar las palabras exactas, pero en resumidas cuentas era no soy un caso importante, no pasa nada porque no me cojas ahora, tómate todo el tiempo del mundo, porque creo que es porque no me sé organizar y porque me exijo mucho y tengo que aprender a sacar tiempos para mí. Bueno, los meloncitos que se abrieron. Creo que ahora veo el mensaje y digo, wow. Es que yo pienso, yo lo analizo mucho y creo que incluso al principio yo hablé muy poco de la razón final por la que me llevo a ir a terapia, o sea, súper bien. Por eso, que al final... Entonces, bueno, eso, ese fue el motivo principal. En su momento, pues una etapa de bastante agobio, me exigía a mí mucho llegar a todo, estaba con bastante faena a nivel laboral, ahí ya estaba ejerciendo, y bueno, pues eso, en un principio querer sacarme un tiempo para mí, que bueno, creo que esa razón sí que es algo que se ha mantenido durante el tiempo. El resto de cosas, pues bueno, han sido melones que hemos tenido que ir puliendo y abriendo. Y sandías también. Sí. Entonces, el tema de que has hablado de cómo escoger terapeuta, sí. A ver, al final, obviamente, hay una cosa que yo no sé si tú estás de acuerdo como terapeuta, que es la conexión no se puede conseguir. Totalmente. Entonces, la conexión que yo siento con mi terapeuta, claro, no es una cosa que yo pueda elegir de una lista de muchos terapeutas y decir, yo creo que vas a ser tú. Es complicado, claro, porque al final, yo a muchos pacientes les explico que al final escoger psicóloga es un poco como escoger pareja. Ajá. En el sentido de que, bueno, pues te tienes que un poco escuchar dentro de la relación y ver si pues esa psicóloga pues conecta contigo, encaja un poco en la corriente que tú necesitas en ese momento, si tú también estás en el momento de la terapia, si esa psicóloga pues sabe un poco leer dónde necesitas abrir y dónde no, aunque yo siempre digo que al final los terapeutas acompañamos, entonces al final los procesos de terapia es como entrar en una casa a oscuras y el paciente es el que decide qué habitaciones va encendiendo, pero bueno, pues al final encontrar una psicóloga con la que conectes te ayuda a abrir con más facilidad esas luces de las distintas habitaciones. Entonces, bueno, creo que al final parte del ensayo-error el encontrar a la terapeuta o al terapeuta que te cuadre. Sí que es verdad que es muy importante que generalmente cuando nos cuesta un poquito este proceso tendemos un poco a decir, a ver si mi problema no tiene solución, claro, o a ver si soy yo el que no conecto. Y bueno, es que aunque fuera así, tenemos que encontrar a una terapeuta con la que sentirnos cómodos y poder plantear oye, ¿qué me está pasando? Que no estoy conectando, porque a lo mejor esa propia terapeuta te puede ayudar un poco en este proceso. Entonces, no desistamos, porque al final, al igual como podemos encontrar vínculos que nos hacen sentir bien, en nuestros vínculos del día a día, hay terapeutas que pueden encajar en nosotros. Yo tengo pacientes que por suerte han sido a la primera que han conectado conmigo, tengo pacientes que vienen
de muchos terapeutas y se han quedado conmigo, y tengo pacientes que no han conectado y han cambiado de terapeuta, y es lo ideal. O sea, al final los psicólogos estamos preparados para poder soltar al paciente que no haya tenido una conexión. Entonces creo que es súper recomendable poder comunicar al terapeuta oye, de momento paralizo el proceso y ya está. Y bueno, que al final es importante que encontremos a la terapeuta o al terapeuta que nos cuadre. Sí, porque al final creo que esto es una persona a la que le vas a contar muchas cosas. Mucho. Muy personales. Que probablemente en muchos casos no hayas hablado con nadie nunca, o que no hayas estado preparado, pero como que esta persona te va a facilitar hacer todo este proceso. Al final, mantenerte en una terapia simplemente porque te sabe mal o porque es la persona que has encontrado, quiero decir, esto no es un dentista. Total. Es decir, y fíjate que con un dentista también quieres que te lo haga bien. Claro, sí, pero fíjate que económicamente es un gasto bastante grande y relativamente continuado. Entonces creo que es importante que conectes bien. Algo que voy a decir sí que desde la perspectiva psico en vez de la perspectiva paciente es bueno, existen muchas corrientes de la psicología, entonces creo que es importante que tú conectes también con la corriente de tu psicóloga. Si por ejemplo para mí mi psicóloga tiene una perspectiva psicodinámica que, bueno, pues dentro de que podemos trabajar con la actualidad, muchas veces se va a la parte más del pasado para poder entender un poco desde dónde nos movemos, qué ganancias tenemos, y a mí eso me ayuda mucho porque al final herramientas a día de hoy, pues yo creo que al final un poco por ser psico tengo muchas herramientas como tal. Pero pues bueno, alguien que te acompañe un poco a entender desde dónde lo estás haciendo, que no te ponga a juicio, que te ayude a ser más compasiva contigo, que te conecte con tu lenguaje interno y que veas por qué tienes el lenguaje interno que tienes, un poco yéndote hacia atrás, para mí es fundamental. Y al contrario, a lo mejor hay gente que sí que necesita como más soluciones, más terapia breve. Entonces bueno, creo que al final tienes que un poco escucharte a ti para ver con qué terapeuta y con qué corriente conectas. Sí. O sea que creo que eso es importante. Importante. Y al final sí que es cierto que como usuarios que no estamos dentro del mundo de la psicología, bueno, pues también lo podemos ir detectando, ¿no? Claro. Quiero decir, tú también detectas el tipo de psicología, aunque no sepas ponerle nombre, claro, o aunque no sepas las corrientes. Sí, por eso. Que va más contigo. Total. De una forma más, pues, más mundana, yo creo. Y estar abierto a que, al igual como hemos dicho ambos, que adoramos a nuestras psicos, yo ojalá no me vaya nunca, ¿no? Pero bueno, puede ser que se dé el punto que a lo mejor luego necesite otra corriente o lo que sea, y oye, pues hay que estar abierto, al igual como en parejas tiene que ser un cuestionamiento constante, o en cualquier vínculo un cuestionamiento constante, pues aquí igual, ¿no? ¿Cómo nos hace sentir? Y fíjate esto que has dicho, que yo creo que puede ser interpretado por parte de mucha gente, que lo has dicho antes, lo de ojalá no tenga que dejar mi terapia nunca. Queremos luego hacer énfasis, y vamos a hacer énfasis en ir a terapia no implica todo lo que pensamos que implica. Exacto, claro. O sea, para mí, ahora mismo, igual, aunque luego lo hablemos con más profundidad, ahora mismo, aunque ya llevo mucho tiempo de autoconocimiento, también es un espacio para poder centrarme en mí y escucharme, y eso es lo que no me es cuidarte, quiero decir, habemos una claro. sociedad en la que nos encanta ir a un spa, Total. o que te hagan una limpiecita facial, que Total. te hagan un masajito. Esto es un masaje en el alma, quiero decir, es un masaje. Muy bien, qué bonito. Puedes ponerlo también en el nuevo lema de la clínica. No, pero es un masaje interior, quiero decir, y al final es un momento de autocuidado también muy liberador. Y bueno, que los seres humanos somos todo el rato, o sea, cambiamos constantemente, entonces estamos todo el rato en proceso de autoconocimiento porque vamos, siendo entonces, otra persona. Claro. No otra persona nueva, pero lo dicho, que al final, por ejemplo, a Alfon y a mí creo que nos gusta quizás un tipo de terapia como más de introspección, más a largo plazo, pero que existen muchos tipos de corriente que no tienen por qué ser súper largas. Sí, y al final íbamos a plantear la pregunta de ¿recomiendas ir a terapia? Que es una pregunta un poco capciosa, porque al final es como ¿recomiendas ir a terapia? Hombre, pues yo desde mi perspectiva te lo recomiendo. ¿Es recomendable para todo el mundo ir a terapia? ¿Tiene todo el mundo que ir a terapia? No tiene todo el mundo que ir a terapia. Correcto. ¿Es beneficioso? Claro. Sí. Pero al final no puede ser un poco contraproducente si realmente no estás preparado. Eso es lo que yo iba a decir, es decir, si no estás estás en el momento en el que te apetece abrir ciertos melones y no estás nada porque puede no apetecerte, es decir, yo hay veces que voy a mi terapia, voy un poco ahí ansiosa porque digo, wow, que creo que hoy voy a abrir un melón bastante grande.
Y bueno, pues quizás no, en ese momento estoy un poco más ansiosa y no me apetece, ¿no? Pero si estás realmente en un momento en el que por nada del mundo quieres abrir ese melón, pues bueno, ¿hasta qué punto, no? Es tu momento para ir a como que terapia. se habla mucho de esto de que mucha gente va a terapia porque otra gente no fue a terapia. Exacto. Bueno, igual que habría pasado si esa gente hubiera ido a terapia. Claro. También es verdad que creo que siempre es lo que hemos dicho, ¿no? Es beneficioso. Quizás tú ahora mismo no estás preparado para abrir un melón, correcto, pero quizás sí que necesitas un espacio sin juicio, claro, en el que ir diciendo, bueno, cómo te sientes hasta que te veas con fuerzas para decir aquello que quieres decir. A lo largo de mi proceso de terapia yo me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no lo he querido decir en el primer momento y que se han abierto melones muy grandes después. Entonces, realmente creo que es estar en el momento o no. Creo que es el sentir que vas a terapia sintiendo que te está haciendo sentir cómodo y que en este momento, al menos en lo que puedes hablar, quieres hablarlo y estás bien. Pero que no es una obligación. Exacto. Es decir, sí. está bien cuidarse Claro, mentalmente. total. O sea, el resumen, sí. la conclusión es buena. ¿Quieres o no quieres? Bueno, esto Claro, ya nadie te va a obligar a ir, pero claro, la conclusión es bastante buena. Y tampoco, y esa es otra clave bastante clave de esta situación, es hasta qué punto es necesario estar en una situación pésima para ir. Creo que esto parte de un poco del concepto que tenemos de ir a terapia, ¿no? Para nada. Es decir, es más, como, y vuelvo a retomar el rol de psico. Muchas veces cuando estamos muy mal, el psico hace más de sostén, claro, que quizás de trabajo, que a lo mejor en un momento más tranquilo, mientras vas hablando tú te vas dando cuenta de ciertas cosas y la psico como te va llevando a ciertos caminos que se pueden hacer más desde la calma que desde el dolor absoluto. Entonces, no hace falta estar muy mal para ir a terapia. De hecho, para mí sería aconsejable ir en un momento correcto, bien. O sea, va a ser más fácil prevenir, va a ser más fácil conocerte, va a ser más fácil todo. Sí que es cierto que yo lo pienso desde mi perspectiva. Yo creo que a mí el momento en el que empecé a ir con mi psicólogo actual, fue un momento, obviamente, cuando empecé a ir, en el que yo, obviamente, estaba muy divertido, digámoslo así. Tampoco me acuerdo mucho. Pero era un momento un poco más complicado y gracias a ese momento complicado sí que es verdad que a mí me facilitó la posibilidad de poder abrirme totalmente con ella, ¿no? Es decir, fíjate que yo recuerdo mi primera sesión con Eva en la que dije cosas que no había verbalizado con nadie. Y con nadie no me refiero a mis terapeutas anteriores, sino me refiero con nadie en general. Total. Y lo liberador que fue en un momento en el que yo no estaba del todo bien. Pero entiendo lo que quieres decir. Al final, es que ahí, no, porque fíjate que ahí, Alfon, qué guay fue poder expresarte sin miedo a ese juicio. Correcto. Y alguien que te estuviera recogiendo. Y quizás en ese momento de dolor necesitabas eso, quizás la introspección ha ido yendo conforme tú has estado yendo mejor. Claro, eso es lo que me refiero, que realmente en un momento malo sacas muchas cosas buenas y en un momento de calma es cuando quizás más y que también es que al final lo que estaba diciendo, como cada persona es un mundo. Exacto. Igual yo fui capaz en ese momento tan malo de abrirme, claro, y hay mucha gente que en un momento muy malo fatal, se recoge mucho para adentro, entonces tampoco va a ser. O quizás con el propio dolor es muy complicado, claro, el gestionarlo, ¿no? Sí. A mí me hubiera gustado, de hecho recuerdo que con mi psico actual necesité un poco el estar de vinos con unas amigas que estaba yo dándole vueltas y recuerdo que una amiga me dijo, ya saca el móvil y envía el mensaje, que ya lo tenía en borradores. Y si este episodio del podcast es la señal un poco que estáis esperando para dar ese paso, pues oye, Alfon y yo felices de que haya sido este momento, porque creo que es guay. Porque al final el momento, la situación en la que te encuentras en determinado momento, obviamente es lo que te va a llevar a hacerlo, pero el beneficio que puedes sacar de haber tomado una decisión. Y fíjate que luego queremos hablar de
pues el de nuestros procesos, y Paula lo ha indicado un poco, ¿no? Al final todos los melones que hemos abierto posteriormente, y lo que a mí me ha ayudado a entenderme a mí, quiero decir, fíjate que en ese momento que yo empecé a ir por, como he dicho, un catalizador que puede ser una ruptura sentimental, meses más tarde la empresa en la que yo trabajaba cerró, un año más tarde publiqué mi primera novela, es decir, ha sido un tiempo bastante convulso en mi vida, de muchísimos cambios, sí. Sobre todo de muchísimas cosas que yo había asimilado que iban a ser el resto de mi vida, sí, tener un trabajo fijo, estar con esta pareja de la que pues en su momento estuve muy enamorado, todo ese tipo de cosas, y de repente darte cuenta de que tu vida cambia por completo. es bastante distinto. Sí. Es como... es bastante beneficioso. Sí. En ese sentido. Y que no hace falta que hayan cambios tan grandes. Correcto. Como para que... Porque... Pero yo me alegro mucho, la verdad es que todos los cambios me hayan pillado con psicólogo. Claro, por eso. Sabe Dios. Pero que no hace falta. Exacto. Claro. Exacto. Que es la conclusión. Total. Pero por eso, si le estáis dando vueltas, hacerlo. Está guay. Sí. Es chachi, lo que hemos dicho, Sí. es un momento de Cuidado. Yo pienso todo. Mira, tengo mañana psicóloga. Bueno, tengo mañana psicóloga hoy, cuando estamos grabando este podcast. No sé si mañana, cuando lo publiquemos. ¿Mañana yo también? ¡Qué Claro, fuerte! también. Claro. Pues, mañana será martes, porque publicamos los lunes. Pero mañana tengo. Sí. Mañana hoy. No mañana. Bueno, lo estáis entendiendo. El caso es que yo, cuando se acerca mi día de tener que ir a. Yo pienso, me apetece mucho ir. Ya. Porque, repito, para mí, y fíjate que hay veces que he salido de terapia Removida. y a mí me pilla mucho más por sorpresa. Ya. No sé, con las veces que he salido removido es como... Y es, o sea... Perdón. Pero luego está liberador. Es que te iba a decir, el que salgamos removido luego también da luz sobre lo que nos está pasando y nos hace como entender mucho más. El punto, Alfon, es que yo creo que cuando damos el paso a empezar, y por eso creo que cuesta tanto, porque cuando tenemos tantas cosas en mente, tendemos a que lo último que nos priorizamos es a lo nuestro. Correcto. Entonces es como, ostras, tengo que quitar tiempo de algo, pues quito tiempo de lo mío. O, ostras, pues, ¿qué es lo...? Parece que es como que sea lo menos importante. Entonces... empecemos a darnos la importancia pero porque que tampoco merecemos. le hemos dado mucha importancia A nuestros... Claro, a socialmente cuidarnos. a la salud mental. Total. Entonces al final, tú me lo has dicho muchas veces, ¿por qué si de repente te duele mucho la boca o una muela vas al dentista automáticamente? Si sientes que te duele un poco por aquí o que Lo no puedes pasar más, ¿sabes? Claro. Pero igual como creo que, por ejemplo, hay otros tipos de cuidados Claro. A nivel de, pues aunque sea una... Bueno, no voy a decir tontería porque no es una tontería, ¿no? Pero darte un masaje o ir a... Pero porque lo hacer- necesitas. Claro, de alguna forma, cuando lo ves como más reemplazable, Correcto. bueno, pues doy más tiempo a esto, o quito más tiempo. Tendemos como que a las cosas que nos hacen cuidarnos o actos de amor propio, dejarlos a un segundo Al final un plano. dolor físico quieres que Parece se vaya. que es exacto. Y Sí, lo entiendo, obviamente. total. No vamos a decir a la gente que si te duele una muela no vayas. Claro. Pero al final, ¿por qué si te duele mucho una muela vas al dentista rápidamente? Y por qué si te duele el alma, podemos llamarlo así, no Ya. pones remedio? Así que bueno, que sea vuestra señal. Correcto. Si esto es una señal de verdad, o sea, yo se lo digo a la gente, tengo muchos amigos que han empezado a ir a terapia después de que yo haya empezado a ir a terapia. Y siempre les digo lo mismo, es un espacio. Sí. Y es un espacio de... La gente se preocupa mucho por si va a ser juzgada. Es una cosa que creo que es muy recurrente. Sí. Yo nunca me he sentido juzgado. No. Y Creo luego que a nos veces puede- lo pienso y digo, y si me juzgo, pues vale. Creo que nos podemos sentir Creo que eso que nos cuestionan. Lo que pasa es que como Pero eso es la nosotros, idea, claro, ¿no? como nosotros mismos hacemos juicio de nosotros, Claro. a veces podemos interpretar el cuestionamiento como una forma de juicio, pero justo, y ahora hablo desde la perspectiva psico, todo lo contrario, ¿no? Al menos yo con mis pacientes, creo que también por mi propio proceso, como he aprendido a no juzgarme y a entenderme en mis emociones, eso hace que también acompañe mejor al Pero es que resto. imagínate si tuvierais que juzgar a toda la gente que Imposible, tratáis. imposible. Claro, es que eso es que... por favor, Imposible, todo el además, rato. que al final, o al menos intento sacas la conectar oposición. claro, intento conectar un poco siempre con el dolor que sienten mis pacientes, por lo tanto, nada de lo que me traigan a consulta me va a resultar una tontería, porque si para ellos es importante, para mí lo es, entonces nunca va a haber ese juicio. Y al final, qué chulo es ver cómo tu proceso va cambiando conforme avanza el Eso tiempo. es, sí, de hecho, parte de lo que queríamos también hablar ahora es cómo hemos ido viendo nuestro proceso conforme ha ido pasando el tiempo.
Yo no he sido consciente, que es una cosa que me hace mucha gracia. A mi psicóloga y a mí, a Eva y a mí, bueno, nuestra psicóloga se llama Eva. Sí, las dos. Es muy curioso, pero no son la misma. No es la misma. No se llama Eva. Cada X tiempo hacemos como un poco de recapitulación. Bueno, hace ella, porque la verdad es que yo a veces me sorprendo mucho. Y fíjate que he sido muy poco consciente, porque quizás ha sido una cosa muy orgánica, de cuántos cambios ha habido tanto en el proceso como en mí mismo durante estos casi 2 años, ¿no? En julio era 2 años que empecé mi proceso terapéutico con Eva y ostras, yo me sigo sorprendiendo. O sea, me hace mucha gracia cuando me lo dice, porque yo a veces la miro con cara de... ¿Y ella era consciente todo este tiempo? O sea, quiero decir, al final entiendo que lo sois, ¿no? Pero... es el trabajo. Pero... me hace mucha gracia toda la capacidad de comprensión que he ganado yendo a terapia. No conmigo mismo, que es la principal, o sea... Con todo el mundo. Lo he dicho muchas veces, el hecho de que yo ahora me conozca mucho más es gracias a haber ido a terapia. Pero poder entender a la gente y plantear... Al final tendemos a culpabilizar mucho a las personas por cosas que hacen. Y creo que cuando vas a terapia es muy interesante entenderte a ti mismo. Pero cuando también, te sabes mirar a ti, sabes mirar más al otro. Sí. Y eres mucho más capaz. Entonces yo ahora lo pienso y es como... Ostras, o sea, qué guay es que, fíjate que empecé yendo a terapia por esto y he descubierto tantas cosas en este camino y he aprendido a transitar la vida de una forma... no quiero sonar hippie, porque eso está sonando muy en plan peace love. Pero bueno, al final transitas la vida de otra forma. Y por supuesto no soy una persona perfecta, ni lo voy a ser nunca, ni voy a saber gestionarlo todo de manera maravillosa siempre, porque la vida no funciona así, porque somos seres cambiantes. Pero el hecho de ahora poder tener esas herramientas... que repito, para mí me han venido de una forma como muy de repente, pero obviamente Eva es consciente de que no ha sido de repente, porque un día se lo dije, me dijo, creo que no eres consciente de las cositas, no sé de qué estamos hablando exactamente, pero tener estas herramientas ahora mismo y poder decir, yo que era una persona que no paraba a pensar mucho, es que es guay. Yo es que he sido como muy consciente de los cambios, porque parte también de mi proceso ha sido tomar conciencia un poco de, ¿no? Un poco vivía como desconectada de mí y un poco en automático. Entonces, bueno, parte de mi proceso ha sido como tomar conciencia y también saber felicitarme por los propios avances que he hecho. Entonces eso me ha hecho como reconectar conmigo y ir viendo. Pero bueno, mi proceso ha ido teniendo muchos puntos. Empecé sabiendo un poco dentro de mí que iba por autoexigencia, pero bueno, de ahí pues salieron varias cosillas y bueno, hablamos de validación externa, de la autoestima, de límites. Entonces creo que mi forma de ver la terapia ha ido siendo totalmente distinta. Creo que al principio era mucho más dura para mí la terapia, porque creo que estaba como de repente reconectando conmigo y siendo consciente un poco de por qué hacía las cosas que las hacía, cómo me hablaba, de la forma en la que me hablaba, por qué me costaba tanto transitar por las emociones desagradables, por qué tenía tanto miedo a fallar, por qué tenía tanto miedo a marcar un límite, por qué comunicaba de la forma en la que comunicaba. Entonces, pues bueno, ahora mismo, a pesar de que siempre me pongo un poco nerviosa, porque creo que siempre puede abrirse algo más, y bueno, eso siempre me puede hacer conocerme más, y que creo que mi psico ha conseguido, y yo he conseguido como paciente también, generar un ambiente en el que me sienta muy cómoda y poder expresar todas las cosas. Entonces hay muchas veces que pienso que no voy a sacar nada más y simplemente en mi hablar me voy yo misma reconectando. Entonces creo que ahora está todo mucho más tranquilo, pero bueno, creo que ahora mismo vería la terapia como un espacio súper seguro para poder dedicarme un ratito a mí, y que creo que forma también parte de mi proceso de parar de autoexigirme, sino poder también dejarme acompañar por alguien, y eso creo que es un avance muy grande. Está muy bien. Hemos avanzado mucho. Pero es que de verdad, yo es lo que pienso. O sea, toda la introspección que he hecho estos 2 años, todo el entendimiento que se ha generado en mi interior, de muchas situaciones que he vivido en mi vida, de situaciones que yo no había sabido conectar
esto ha podido afectar a esto, por lo tanto esto, el hecho de poder, ostras, es tu vida. Sí. Es que creo que no hay nada más importante que... Vamos a ser con la persona que estemos toda la vida, entonces, Quiero decir, qué mínimo que conocernos. Hombre, está muy bien, ¿no? Sí. Yo no sé, o sea, es como que a veces no sé cómo explicarlo porque Sí. creo que es una cosa tan valiosa Total. y tan necesaria Y tan liberadora y tan también. liberadora. Es súper liberadora porque Sí. te libera de muchísimos Claro. pensamientos que tienes que no son reales, de muchas concepciones que has puesto en tu cabeza, de esta persona lo ha hecho mal conmigo y eso me genera culpa. Y de poner en duda todos nuestros valores y todas nuestras creencias que teníamos, entender de dónde vienen y, bueno, reconstruir esas creencias, ¿no? Porque a mí me ha hecho mucho cuestionarme el cómo tiene que ser la Paula ideal en pareja, cómo tiene que ser la Paula ideal como amiga, cómo tiene que ser la Paula ideal como hija, como mujer, como... Entonces, creo que de alguna forma tomar conciencia de todas esas creencias y, bueno, no reconstruirlas por completo, pero sí que entender las cosas desde tu propia mirada, porque al final tendemos a ver todo desde lo que hemos ido aprendiendo del resto de la gente. Entonces, de repente, verlo con nuestros ojos. Y te ayuda a reconciliarte. Claro. Y la reconciliación creo que es una cosa tan importante porque cuando vas arrastrando cosas, aunque no las pienses, pero están ahí y yo creo que hay... ¿Eso que sí? Nada, creo que... Ah, vale, que está cargado. Sí. Perdón. ¿Tienes algo... Los rucurrucus, yo hablo mucho de los rucurrucus aquí. Igual es un rucurrucu en el que tú no estás pensando, pero sigue estando ahí cuando te reconcilias con situaciones sobre todo muchas veces en las que no vas a poder reconciliarte de una manera directa. Y cerrar. Claro, entonces yo he aprendido mucho a cerrar situaciones que sé que no voy a poder hacer. Yo en mi vida siempre he sido muy de hay que zanjar las cosas y hay que dejarlas cerradas. Tener el Y esto tiene que control, acabar sí. así. Bueno, sí, eso es otra historia. Eso es otra historieta que hemos hablado mucho nosotros. Todo el tema de tener el control. Pero efectivamente al final todo va derivado. Y el hecho de poder decir, vale, esta situación es así y es la que es. Vamos a ver cómo me ha afectado y vamos a ver cómo puedo entenderla y abordarla ahora mismo Sí. de una manera que me pueda a mí permitir vivir tranquilo. Total. Y creo que eso es que creo que es tan importante. Lo que pasa es que entiendo que existan varios miedos que a Claro. veces nos dificultan el ir a terapia, fuera de que, evidentemente, económicamente tiene Es un un peso. Que es verdad que, como siempre digo, al final acabamos gastándonos dinero en otras En lo que cosas y que creo que es importante que podamos darle prioridad si realmente para nosotros nos va a ayudar. Pero bueno, entiendo que independientemente del dinero hay otros miedos que bueno, están ahí y que quizás nos dificulten y son miedos totalmente naturales, normales, que yo los he tenido y que creo que prácticamente todos los pacientes que tengo los han podido tener. Para mí uno de los que más se repite en consulta es, bueno, es que no sé si es demasiado importante lo mío y realmente lo que he dicho, ¿no? Todos los procesos son importantes, pero muchas veces el tener la concepción de que tenemos que ir con algo tan grave hace que nos dificulte un poco el entrar. Y yo creo que al final cuando has pensado ir a terapia y esperas a que pase algo muy grave, al final es como un balón que se va hinchando mucho, Total. mucho, que luego puede estallar. Igual tu manera de explosionarlo es yendo a terapia. Total. Pero sí, creo que al final eso es parte de todo el sentido que tiene. Yo creo que también hay mucho miedo a abrirse. Pero porque creo que abrirse... La vulnerabilidad da Claro, miedo. creo que al final abrirse y verte a ti mismo vulnerable porque estás abriendo muchas cosas que te cuesta abrir es complejo. Entonces entiendo que también sea... De hecho, tengo una persona en mente que creo que lo que le pasa, porque creo que una parte de ella quiere ir a terapia, pero al final creo que interpreta que no está preparada o que no quiere abrir ciertos melones. Por eso repito lo que he dicho antes, porque quiero que sea un mensaje que nos cale a todos y es: abriremos los melones que queramos abrir en los momentos que los queramos abrir, pero si sentimos que, bueno, mínimamente nos puede ayudar en algo, aunque no sea en ese momento exacto en el que queramos abrir ese melón, no dudemos en ir, porque quizás luego, entendiéndote, escuchándote y estando en un ambiente tranquilo con la terapeuta que hayas conectado, te sale por sí solo abrir ese melón que tanto miedo tenías al principio de abrir. Sí. Creo que teníamos apuntado algún miedo Yo más. tengo uno que Vale. se me acaba de ocurrir. Súper. Fíjate que yo siempre he sido una persona muy automática. Vale. No de ir en automático, sino automática, de que las cosas tienen que suceder ya. Entonces creo que mi miedo a tener que enfrentarme
o entender que al final el proceso terapéutico podía alargarse en el tiempo, es decir, entiendes que cuando vas por un problema, si piensas que ese problema se va a alargar mucho en el tiempo, te va a generar mucho sufrimiento. Total. ¿no? Entonces creo que ese es un miedo que puede surgir, ¿no? El cuánto tiempo me va a costar superar esto que quiero superar ahora. Cuando al final probablemente eso que quieres superar ahora, una vez empieces tu proceso terapéutico, entra en un segundo plano y desengranes todo lo que hay dentro de eso que quieres cambiar ahora. Pero sí que es cierto que yo lo pensaba mucho quiero que sea ya. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Y dices, quiero tener el cuerpito para el verano ya mismo, y me da mucho miedo pensar todos los meses que me va a llevar a alcanzar lo que me apetece, el objetivo que tengo. Entonces creo que eso también es un miedo que puede... Sí, no, y porque al final creo que todos entendemos que la terapia es un proceso y que se puede alargar, pero al final creo que parte, lo que tú has dicho, ¿no? Del propio melón que se va a abrir, porque al final, ¿por qué lo quiero ya? Claro. ¿No? Quizás también parte un poco de esas tendencias que tenemos de... el miedo que tenemos a transitar por las emociones desagradables y la necesidad de quitárnosla ya, cuando quizás transitarla nos va a aportar muchísimo aprendizaje, pero entiendo que sea un miedo que se repite mucho, al igual que el miedo a ¿y si voy a terapia y cambio? ¿Y si cambio yo, cambiará el entorno que tengo o habrá algún cambio en el entorno? Y entiendo el miedo porque es una realidad. No es que cambiemos, ¿no? Es que al final, al conocernos, pues vamos a empezar a dotarnos de herramientas para poder desenvolvernos y bueno, pues estar mejor. Y muchas veces esos cambios pueden repercutir en el entorno, ¿no? Si por ejemplo estoy aprendiendo a poner límites, pues puede que repercutan en el entorno. Si estoy aprendiendo a ser más compasivo conmigo o escucharme más, puede influir en el entorno. Entonces, pues de alguna forma, claro que es totalmente comprensible este miedo. También es verdad que ese cambio lo estamos viendo como súper negativo y quizás ese cambio va a ser a infinitamente mejor y a sentirme mucho mejor. Entonces, aunque cambiemos, vamos a sentir que ha merecido plenamente la pena ese cambio. Me estás recordando un momento en terapia que tuve en el que estábamos hablando Eva y yo sobre una conversación que había tenido con una persona y le dije, creo que está cambiando. Y me dijo, no quiere cambiar esto. Es decir, y esa persona puede que no lo esté percibiendo, pero al final, como tú has cambiado y como tu manera de abordar las cosas es distinta, tu conversación está siendo diferente, claro. Estás haciendo una conversación mucho más positiva de lo que yo pensaba que habría sido en otro momento. Claro. Y bueno, al final entiendo que puede ser un miedo que cambie el entorno, pero al final muchas veces tenemos miedo a cosas simplemente por el cambio y no por cómo puede ser ese cambio. Es decir, tener miedo a un cambio tiene todo el sentido del mundo, pero es que los cambios muchas veces, generalmente, a veces son para bien. Sí, total. Sobre todo si es un cambio consciente, o si es un cambio que tú has decidido, si tú has decidido ir a terapia y eso te va a llevar a cambiar determinadas cosas de ti mismo, o de cómo te relacionas con tu entorno, o de cómo tu entorno acaba viéndote, que es algo que puede suceder, es una cosa positiva. Obviamente hay cambios que no nos apetece hacer, pero creo que un cambio para estar bien... Pero son miedos completamente lógicos. Exacto. No, y que son miedos que pueden seguir estando mientras empezamos un proceso de terapia, ¿no? Pero que, bueno, como siempre digo, no se trata de no tener el miedo, sino abrazarme con el miedo y seguir. Y vamos, este capítulo me lo tomo como una invitación a que vayáis, porque al menos como pacientes nuestra experiencia es muy positiva, sí. A pesar de, bueno, pues haber tardado en encontrar, por supuesto, y a la persona, la corriente y el momento. De que haya días que efectivamente vayas a salir de allí removido. Pero es que la vida es un removimiento continuo. Sí. Entonces todos nos removemos de vez en cuando. Sí. Todos nos pasan cosas, claro, que nos remueven. Y que si somos conscientes de que nos remueve, quizás podemos... Esto ya como ayudita para los pacientes, pongámonos la terapia cuando consideramos que podemos. O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo mi terapia personal, no me pongo pacientes míos seguido, ni de casualidad, porque al final sé cómo salgo, sé que necesito un tiempo de respirar, de ventilar, de entender, de ver un poco qué me ha dicho, qué he dicho yo, por qué le he dado tanta importancia a esto. Entonces, bueno, creo que al final, pues bueno, marquémonos nosotros el momento en el que más luego nos vamos a poder acompañar, o quedemos con alguien después de terapia que sea un apoyo, que nos ayude un poco a ventilar después de todo lo que hemos hablado.
Así que, bueno, con eso ya Os más invitamos. o menos era más o menos todo lo que queríamos decir. Sí. Paula lo Esperamos- tiene cuando tú entras en Paula Sí. Psicología, hay una cosa que pone que si la terapia es amor propio. Sí, eso ¿Y es. qué mejor amor que el propio? Eso es. Cuanto más amor propio tengas, Y al igual como hacemos tanto por cuidar una relación, cuidamos tanto a la otra persona, intentamos, pues empecemos a hacerlo también con nosotros, ¿no? Vamos a ser el amor de nuestra vida y necesitamos también cuidarnos, el real. Entonces, pues eso, que esperamos que os haya gustado, que hayáis conectado con nuestros procesos, que bueno, que todos somos humanos y que si somos un ejemplo de ello, Alfon y yo, pues bienvenido sea. Yo ahora estoy feliz de reconocerme con mis vulnerabilidades. me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, pues si eso puede ayudar, hace poquito, y con esto cerramos, tuve una sesión con un paciente que le dije que me daba un poco de apuro que viera nuestro podcast porque yo dije, no sé si se me escapará algo. Y recuerdo que me dijo, Paula, algo que es muy, que te identifica mucho es que eres también muy real con nosotros. Entonces, bueno, creo que mi propio proceso de terapia me ha hecho darme cuenta que qué beneficioso es ver a la persona que te acompaña humana. Porque de alguna forma, si tenemos a nuestra psicóloga como referente y nos damos cuenta que esa persona también se equivoca, cae, se levanta, de alguna forma te hace sentir que si ella ha podido, yo puedo. Entonces, pues bueno, si esto puede ayudar también a que veamos a nuestras psicólogas también como humanas, Como personas. pues maravilloso. Está muy bien, lo son. Es persona. Soy persona. Así que aquí nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Sí, ponernos en comentarios qué os ha parecido, Correcto, sí. que nos encanta ver vuestro feedback. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chao. Chao.